bendiga, es una gran bendición para mí estar aquí con ustedes por primera vez. Yo miraba al pastor famoso en YouTube, a Yoshimi Hioruchi, y no sé si mi pronunciación sea igual, batallo el inglés, el español, no es cierto. Y es una bendición poder estar aquí por primera vez aquí en Mérida. La verdad es una ciudad que es muy bonita, muy hermosa, bien tranquila, no hay carros con la música de banda a todo volumen como allá en Sinaloa. Y la verdad que la hemos pasado muy bien. Parece que tenemos muchos días aquí porque sentimos el amor fraternal de parte de cada uno de ustedes. Y bueno, ya terminamos. Es que dicen que cuando dicen bueno, terminan aquí, algo así. Muy bien, no sé si ya pueden proyectar. ¿Cuántos de ustedes son preguntones? Levante su mano. Desde que eras niño, ¿cuáles eran tus preguntas de niño? Yo le preguntaba a mi mamá, ¿y mi papá cuándo va a venir a la casa? Y nunca llegó, la verdad, literal, nunca llegó. Pero hacíamos muchas preguntas, hay preguntas existenciales de ¿por qué soy así? ¿Por qué Ryan es demasiado güero? ¿Y por qué yo soy demasiado moreno, verdad? Y hay muchas preguntas, pero ¿cuántos de ustedes de niños eran bien preguntones con sus papás? Digan la verdad. Todo, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahorita le puedes hacer preguntas a tus papás si tienes la bendición de tenerlos. Entonces, hay preguntas como el por qué, para qué y quién fue, quién me lo hizo. Pero hoy en día la pregunta más importante que nos compete a usted y a mí es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Qué es la iglesia? Y no hay una definición así a ciencia cierta de lo que es el significado de iglesia, pero la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eklesia, con doble K, y esa palabra significa llamar a salir fuera. Pero ese llamar a salir fuera es no de que te salgas de tu casa, no, es salir del mundo para entrar a la familia de Dios. Esa es una definición quizás más acertada, es salir del mundo para introducirte en una familia, en la familia de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿sí o no? ¿Habrá algún mormón? Cuando nos juntamos yo y Ryan, dicen que somos elders. Creen que somos mormones, ¿verdad? Porque creen que yo soy de Oaxaca y él es de Holanda, por allá. Pero creo que todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿sí o no? Amén. ¿O habrá todavía uno inconverso? ¿Todos están bautizados? Ok, qué bueno que eres cristiano. Entonces, probablemente te has preguntado ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué estoy aquí sentado escuchando a este sinaloense, mochitense? Ahorita pudieras estar viendo quizás una telenovela, estar acostado en el sillón, pero ¿por qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Sabes cuándo inicia la iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia? ¿Usted sabe cuándo inicia la iglesia? En Hechos 2, algunos dicen que la iglesia nació hasta con Adán y Eva. ¿Okay? Otros dicen que la iglesia nace con Abraham, porque él es el padre de la fe. También en Mateo nos dice Jesús que él va a edificar la iglesia sobre esta roca, refiriéndose ¿a quién? A él mismo, no a Pedro, ¿no? En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los hermanos se reunían. Pero personalmente, ahora sí que como decía Pablo, aunque no me creo como el apóstol Pablo, pero humanamente yo pienso que la iglesia nació en el corazón de Dios desde la eternidad, porque Él ya tenía determinado salvarte a ti y salvarme a mí y salvar a nuestras familias. Amén. Qué bueno que estás de acuerdo. Es por ello que el título de la enseñanza que yo voy a compartir con ustedes es el propósito de la iglesia.
Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. El propósito de la iglesia. Y quiero compartir con ustedes en esta noche 3 responsabilidades de la iglesia. Ya todos los que estamos aquí ya somos cristianos, ya nos bautizamos, ya pertenecemos a la iglesia Calvary Mérida. Pero ¿cuáles son tus responsabilidades entonces? Ya aprendimos a través de nuestro hermano Ryan que ser discípulo es hacer discípulos. Pero ahora tú formas parte de una iglesia. Y como tal tenemos responsabilidades que la verdad desde chiquitos, desde escuincles o desde plebes decimos allá, no nos gustan las responsabilidades. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia? Vamos a aprender 3 responsabilidades. Usted que toma notas, eso es lo que vamos a aprender. 3 responsabilidades de la iglesia. Y yo me refiero no solamente a la iglesia aquí en Mérida, sino a la iglesia universal en todo el mundo. Debemos de cumplir con estas 3 responsabilidades. ¿Por qué? Porque la iglesia es el instrumento escogido de Dios. ¿Para qué? Un propósito, ¿verdad? Para que las etnias del mundo reciban el evangelio. Ese es el propósito de Dios. Que a través de ti, a través de mí, a través de todas las iglesias alcancemos las etnias, es decir, a todos los lugares, los más recónditos. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea a cumplir entonces como iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Cada uno de nosotros como discípulos tenemos una tarea por cumplir. Aunque no te gustaron las tareas en la escuela, o se las copiabas a otros, o la entregabas al final todas las tareas, pero cada uno de los cristianos tenemos una tarea por cumplir, una responsabilidad de cumplir. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe cuáles son algunas de las responsabilidades que tenemos como iglesia? ¿Alguien puede decir alguna? Mande. Hable recio como los sinaloenses. No es cierto. Eso, alabar a Dios, alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál otra responsabilidad tenemos? Proclamar el evangelio. Ryan dijo algunas: discipular, leer, crecer. Son muchas responsabilidades que tenemos como cristianos. Entonces, quiero compartirles un pasaje en Lucas capítulo 24 verso 46. Lucas 24, pues ahí nos habla acerca de cuando Jesús, después de haber resucitado, Él se encuentra en el camino a unos hombres, en el camino a Emaús. Y si tú recuerdas, Jesús les explica, les da una cátedra de una enseñanza verso a verso, desde Génesis hasta Malaquías, a estos 2 hombres. Pero Jesús después se les aparece a sus discípulos. Y es donde ahí también les va a dar una responsabilidad, una encomienda. Y dice el versículo 46, Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué tenemos que predicar? Arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Yo creo que usted y yo sabemos para nosotros qué significa nuestra Jerusalén, ¿verdad? Para usted, ¿cuál es su Jerusalén? Mérida es su Jerusalén. Pero si nos vamos más a fondo, su Jerusalén es tu familia. Ese es tu Jerusalén. Principal es tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. ¿Alguno tienes tataranietos? Ese es tu Jerusalén. Tu ciudad, tu familia, ese es tu Jerusalén. Por lo tanto, si yo quiero aprender cuál es mi primer responsabilidad como iglesia, la primer responsabilidad de la iglesia la encontramos aquí en este verso, que es alcanzar al perdido. Esa es la primera responsabilidad que tenemos como iglesia. ¿Escuchó bien? Alcanzar
al perdido. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? Todos. Algunos quizás eran alcohólicos, algunos quizás estaban en las drogas, algunos quizás adulteraron, fornicaron, o hicimos una serie de cosas. Algunos nos quisimos suicidar, pero estábamos perdidos, estábamos a la deriva. Pero alguien se tomó el tiempo suficiente para hablarte de que había una salvación, de que había un Salvador. Yo no sé si tú recuerdas al que te habló por primera vez de Cristo. ¿Tú lo recuerdas? No sé si fue una señora, un señor, un joven, un compañero de trabajo, un compañero de escuela. Pero tú recuerdas al que te habló del Evangelio, al que te estuvo enfade y enfade. A mí, yo tuve la oportunidad de, cuando yo estaba estudiando en el CONALEP, de que yo pasaba por un compañero de la escuela, de mi grupo, y todos los días que yo iba por mi amigo, la mamá de mi amigo estaba enfade y enfade y enfade. Ramoncito, vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. Y yo, qué vieja tan enfadosa, decía yo. Pero esa mujer no se cansaba, porque ella quería alcanzarme a mí para que yo fuera introducido en una familia, la familia que nunca había tenido. Ese es el propósito de la iglesia. Un miembro de una iglesia, una señora chaparrita, gordita, siempre anda sonriente. Esa mujer tuvo el tiempo suficiente para estarme invitando a mí. Gracias a esta mujer yo conozco el Evangelio, conozco a Cristo, mi vida cambia. Y aparte, a través de ella conocí a mi esposa. Y Dios me ha dado 3 hijas. Como decirte el pastor, y tengo 3 pistolas también. No, no es cierto. Pero si usted y yo nos ponemos a pensar un poquito, tenemos que alcanzar a los perdidos. Pregunta facilita: ¿quiénes son los perdidos? ¿Quiénes son los perdidos? Ninguno de los que estamos aquí somos los perdidos, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Porque ya estamos arriba de un barco, ya estamos arriba del arca. Pero ¿quiénes son los perdidos? Son los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y quiénes son los que están muertos en sus delitos y pecados? Puede ser alguno de tus familiares. Puede ser quizás tu esposo, que quizás es inconverso. Puede quizás ser tu esposa, que es inconversa. Puede ser probablemente que tengas un hijo que esté perdido. No sé si aquí suceda lo mismo que allá en Sinaloa, que hay un alto índice de hijos perdidos en las drogas. Una de las cosas quizás más tristes, no sé si el pastor Yoshime también piense como yo, pero es escuchar a una madre de familia que nos dice a nosotros: tuve que encerrar a mi hijo en un centro de rehabilitación porque estaba muy perdido. Así se están perdiendo los jóvenes. ¿Quiénes son los que están perdidos? Por eso, la responsabilidad principal de la iglesia es salvar vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya Dios tuvo a bien poner en tu camino a una persona para que te salvara, para que te tirara el salvavidas, para que fueras y formaras parte de una iglesia. Pero ahora tú también tienes que tirarle ese salvavidas al otro, no como los del Titanic. ¿Te acuerdas de esa película? O eres cristiano y no ves películas. Pero en el Titanic, ¿recuerdas? Agarraron los salvavidas solamente para algunos y muchos murieron. El cristianismo no funciona así. El cristianismo es: tú agarras un salvavidas y lo avientas a otro. Así funciona el cristianismo. La responsabilidad principal de la iglesia es salvar vidas. Es decir, tú eres un socorrista, tú eres un paramédico. Y hay una ilustración que el pastor Chuck Smith dice en uno de sus libros, lo que es la gracia y lo que es la ley. No sé si tú has leído ese libro del pastor Chuck Smith. Pero la gracia es aquellos paramédicos que llegan a un accidente y, sin importar quién es el culpable de ese accidente, los paramédicos ayudan a todos.
Pero cuando llega la policía, la ley, ¿cómo llega la policía? No sé si aquí, pero ya en Sinaloa es a ver quién es el que tuvo la culpa. No llegan a los sinaloenses. Esa es la ley, pero la gracia es salvar vidas. Por eso yo te pregunto, ¿cuántas vidas has salvado? ¿Cuántos doctores hay aquí? No hay doctores aquí, ni del doctor Simi. Allá hay un doctor. Yo creo que la más grande satisfacción de un doctor es salvar la vida de alguien, ¿verdad? O ayudar a que alguien tenga su bebé. Yo creo que son de las mejores satisfacciones. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe Calvary Mérida? Porque somos paramédicos, somos socorristas. ¿Conoces a alguien que está perdido en tu familia, en tu escuela? Por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, porque a veces pienso un poquito, y yo miraba a los jóvenes allá atrás en los medios, o cada uno de ustedes. Hay jóvenes aquí quizás poniendo la cámara, la computadora, las bocinas, pero hay otros jóvenes que ahorita se están inyectando droga, se están perdiendo, están pensando si me mato o no me mato. Y nuestra responsabilidad como iglesia es salvar a esos amigos, porque Jesús dijo que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y si tú dices tener un amigo en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, si tú dices tener amigos, sálvalos, aquellos que no son cristianos. ¿Sí se entiende? O sea, tú no eres el salvador, pero eres un instrumento que Dios está poniendo ahí. ¿Sí se entiende? Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta que son muchas preguntas? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quiénes son los que anuncian la paz? ¿Quiénes son los que anuncian las buenas nuevas? Los discípulos, los creyentes, los que forman parte de una iglesia. Entonces tu primer responsabilidad como cristiano es alcanzar a los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del evangelio? Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que a veces me dicen: oye pastor, oye hermano, hay alguien en el hospital y está a punto de morir. Y oh sí, está bien. Entonces estoy trabajando, entonces se me olvida. Y al rato, oiga pastor, ¿sabe qué? Se murió aquella persona. ¿Cómo te sientes? O no sé si tú drásticamente te ha pasado que te tienes un amigo, no sé si a ustedes les ha pasado, y que te enteras que tu amigo, tu conocido, tu familiar se suicidó. Y tú en la iglesia alabando a Dios, adorando a Dios, defendiendo, como platicamos, muchos defendiendo su calvinismo, su arminianismo, su molinismo, su teología, y su vecino se suicidó. Por eso una pregunta importante es: ¿estás cumpliendo la responsabilidad de alcanzar al perdido? Está muy calladito. Pero es duro. Yo cuando estaba preparando este sermón digo: Señor, pues estas preguntas son para mí también. Primero, yo me aviento el tiro, decimos allá. Yo me aviento el pleito con Dios primero. Pero estás cumpliendo esa responsabilidad de alcanzar al perdido. ¿Conoces a alguien que se está perdiendo? Ahorita sí, rápidamente en tu mente
puedes pensar en alguien que se está perdiendo. Quizás está en el hospital, quizás está en un centro de rehabilitación. ¿Existen los centros de rehabilitación aquí? Ay, pensé que en Sinaloa nomás. No, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Conoces a alguien que se está perdiendo? A una amiga que se fue de la casa porque ya no aguantaba a su papá golpeador, su papá alcohólico, y se va con el novio, fracasa, la embarazan. ¿Conoces ese tipo de personas? Pues ¿qué tenemos que hacer? Tienes que alcanzar a esas personas. Pero antes que nada, tu principal responsabilidad es tu familia. ¿Estás de acuerdo? Los primeros que tienes que, hablando en este sentido, aunque Dios es el que salva, pero los primeros que tú tienes que ayudar a salvar es tu familia. ¿Estás de acuerdo? Como decía Ryan ahorita, o sea, si se está incendiando tu casa, si alguien ¿quién te va a defender? ¿Tu vecino? ¿O el primo de un amigo? Tu principal responsabilidad es tu familia, salvar tu familia, salvar tu matrimonio. ¿Sabes que hay un alto índice de matrimonios cristianos, entre comillas, que se están divorciando? ¿Sabías eso? Pastores que se están divorciando porque hemos perdido el enfoque que lo primordial, lo principal es la familia. Y a veces nos desvivimos como super evangelistas, super predicadores, y descuidamos la familia. ¿Cómo está tu familia? Yo no sé si usted ha estado a punto de perder su matrimonio siendo cristiano. Yo estoy seguro que sí, porque en algún momento de nuestra vida cristiana, Satanás, como está lanzando dardos cada día, cada mañana, todos los días, llega un momento que se abre una rendija y Satanás va a querer destruir tu matrimonio. Pero si tú no estás firme, anclado en Cristo, vas a caer. Pero aún así, si tú has caído, Dios puede transformarte, porque Él quiere salvar tu familia, Él quiere salvar tu matrimonio. La mayoría de nosotros somos producto de una familia desintegrada. No sé si aquí. Yo decía al principio de broma, ¿verdad? La pregunta, mamá, ¿y mi papá dónde anda? O sea, ¿cuándo lo voy a ver? Pero la mayoría venimos de familias desintegradas. Si tú tuviste un papá y una mamá en casa, qué bendición. Porque en tu familia lo más importante es que Cristo gobierne tu casa, tu familia. Por ejemplo, esta imagen de esta viejita. Usted la ve la imagen esta, dice que hay personas que solo ven la vida pasar. Yo cuando miré esta imagen dije, me gusta esta imagen. Es la realidad en todo lugar. Hay personas que solo ven la vida que pasar, esperando la muerte. ¿Conoces esas personas? Esas personas no existen en la iglesia, porque el cristiano, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estás de acuerdo? ¿O tienes miedo a morirte? Si tú tienes miedo a morirte, pues no eres cristiano. Pablo decía, pues tengo entredicho qué escoger, si me quedo vivo o me quedo morido. ¿Verdad? Yo tengo entredicho si me muero o sigo viviendo. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo no sé si tú conoces a una señora así, que está sola, que es viuda, que de eso vamos a hablar el domingo, y que no tiene, pues nomás pasan las horas, pasan los días, pero no hay alguien que le hable a esta señora. Yo tengo un anhelo de ir a un asilo de ancianos. Nunca he ido en mi vida. Yo nunca tuve abuelita. Tuve mi abuelo que fue como mi papá. Pero tengo ese anhelo de un día poder ir a un asilo de ancianos y de abrazar a todas las viejitas ahí. Pero tú conoces a estas señoras así que están viendo la vida pasar y se le están yendo sus años. Pues ve a ellos, háblales, haz otro discípulo. Como dijeron, ven y ve.
Como Felipe le dijo a Natanael: hey, ven, hemos encontrado al Mesías. Por eso la iglesia tiene el poder delegado de Jesús para hacer la tarea. O sea, tú puedes decir: ay, ¿cómo le voy a hablar a la viejita? ¿Cómo le voy a hablar a mi amigo si yo no sé hablar? Jesús dijo: no se preocupen por lo que van a hablar, porque yo les voy a enviar, ¿qué? Dinero. No, ¿qué les voy a enviar? El Espíritu Santo, el cual les va a recordar todas las cosas. No se preocupen por lo que van a decir. Por ejemplo, ahorita de lo que estoy hablando yo, hay cosas que ni siquiera las había pensado, pero Dios me las está poniendo en la mente, algunas cosas. Ese es el Espíritu Santo. La iglesia tiene la gran comisión, que todos no lo sabemos de memoria, como Juan 3:16. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cantamos las canciones de Marco Witt, ¿no? Heme aquí, yo iré. Y cantamos, ¿no? Aquí estoy. Y no la sabemos de memoria y está muy bonito, ¿verdad? Sí. Ir es un mandato, no es una opción. Hacer es entrenar, enseñar a las personas. Bautizándolos es una demostración de que ya he creído. Enseñándoles. Entonces Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán, ¿qué? Habladores de lenguas. Se caerán para atrás, temblarán así. No sé si aquí hacen así, pero si no, pues reprendemos al pastor, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el propósito del Espíritu Santo? Es que tú seas testigo. Juan el apóstol escribe en una de sus cartas: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palpamos, de eso les hablamos. Nosotros no lo vimos a Jesús, nosotros no lo tocamos, pero lo hemos escuchado, que hay una tarántula. Pero lo hemos escuchado. A ver, la voy a agarrar como Pablo porque tengo el... no es cierto. El poder del Espíritu Santo es para que tú tengas la habilidad de hablarle a las personas del amor de Jesús. Amén. Con razón miraba a Ryan ahorita que, álgame, que por tantito se asustan. A ver si no hay uno aquí. La realidad es que no hay plan B. No hay un plan B. Hay solamente un plan eternal, un plan A, que es entregarle tu vida a Jesús. La iglesia es el instrumento escogido de Dios para que las etnias del mundo entonces reciban el evangelio. Por eso tu primera responsabilidad, ¿cuál es? Alcanzar al perdido. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo, porque es tu responsabilidad. No solamente del pastor, sino de todos. Dios siempre, quiero compartirte esto porque no lo voy a echar para acá. A ver si no. Fíjese bien, Dios siempre, su propósito es bendecir al hombre y es bendecir a las familias de la tierra. ¿Estás de acuerdo? El principal propósito de Dios siempre ha sido bendecirte, pero no en carros, ni casas, ni no. En bendecir tu espíritu, en bendecir tu persona, en bendecirte con una eternidad. Pero desde el libro de Génesis vemos plasmado el amor de Dios hacia una familia. Desde Adán y Eva. Desde que vio a Adán ahí pobrecito, ahí con los animales, poniéndole nombres, y guacamaya, jirafa y mamut, y empezar. Y Dios vio a Adán y dijo: no es bueno que esté solo este muchacho. Le voy a crear una ayuda, perdón decir errónea, no, una ayuda idónea. Pero el propósito, si tú te das cuenta, en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren. Dios le está hablando ¿a quién? A Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero a mí me encanta esta promesa de parte de Dios para Abraham, porque también se hizo presente en nuestras vidas.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Ryan no me dejará mentir, pero la palabra todas, ¿sabes qué significa en el griego, en el hebreo, en el arameo, en el chino, mandarín, lo que sea? ¿Sabes qué significa todas? Todas. ¿Verdad, Ryan? ¿That's correct in English? Esta es una promesa de parte de Dios, de que Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra. Sabes que lo más importante es la familia, ¿estás de acuerdo? No solamente a Abraham Dios le dijo eso, sino también a Jacob, o sea, a su nieto, ¿estamos de acuerdo? En Génesis 28:14 dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, esto significa que Dios quiere bendecir las familias. Y aquí encontramos nosotros la segunda responsabilidad de la iglesia. Esa segunda responsabilidad de la iglesia, si tú captaste lo que Dios promete a Abraham y lo que Dios promete a Jacob, si captaste la responsabilidad que tienes también. Dios le dijo a Abraham y a Jacob: por medio de ti van a ser que bendecidas las familias de la tierra. Por eso la segunda responsabilidad de la iglesia es bendecir las familias. Como esa hermana chaparrita, gordita, sonriente, y me estuvo enfade, ella se encargó, fíjese bien, de bendecirme a mí. Y cabe aclarar que no es mi suegra, porque a lo mejor estás pensando: es la suegra. No, no es mi suegra. Ella me llevó allá con mi esposa, pero ella fue un instrumento de parte de Dios para bendecir a una familia. Ahora yo tengo lo que no tuve en mi vida, en mi niñez, adolescencia y juventud. Lo tuve gracias al evangelio de Jesucristo, hablado y enseñado y modelado por esta hermana gordita chaparrita, porque ella tuvo a bien bendecirme a mí. Y el resultado que es que Dios me ha bendecido con una familia. Entonces, como iglesia, el primordial o el propósito principal es bendecir las familias. Ahorita Ryan hablaba de una estadística, ¿verdad? Cuando los niños vienen a la iglesia, cuando las mujeres vienen a la iglesia, pero cuando el padre de familia se convierte, explota todo. El propósito de la iglesia es alcanzar las familias, alcanzar a los hombres, corretearlos a los hombres, porque somos duros, somos tercos, no somos enseñables. Traemos el trasfondo cultural o familiar de un papá que nos decía: no sirves para nada. Bueno, a mí nunca me dijo nada porque no estuvo, ¿no? Pero a lo mejor venimos de ese trasfondo de que hazte para allá, eres un tonto, no sirves para nada, fíjate en tu hermano. Pero cuando llega Cristo, todo se transforma. Entonces el segundo responsabilidad es bendecir a las familias. La iglesia es el instrumento que Dios usa para bendecir a la base de la sociedad. ¿Cuál es? Es la familia. Y aunque estoy seguro que tu familia no es una familia de 10, como el programa ese, o ese que ustedes no ven en la tele porque son cristianos, pero no hay una familia de 10. Somos una familia imperfecta. La iglesia la componemos familias imperfectas. Pero cuando Cristo nos lleve de luna de miel, cuando nos casemos con Cristo, vamos a estar como una familia. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación, estaremos con Cristo. Eso significa que la iglesia tiene la responsabilidad de ser de bendición para las familias de nuestra ciudad. ¿Cómo está el suicidio en esta ciudad?
Es uno de los estados donde he escuchado que tiene mayor suicidio. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué nos quisimos suicidar? Yo me quise suicidar. A veces me cuesta, recuerdo, a veces lo he dicho delante de mis hijas, pero ¿por qué vienen a nuestra mente esos pensamientos de suicidio? ¿Por qué las familias de Mérida o las personas piensan en el suicidio? Pues simple y sencillamente porque no tienen una familia integrada. Y la única familia integrada es aquella que tiene a Cristo habitando dentro de su familia. Pero ¿por qué la gente piensa en suicidarse? ¿Sabes por qué yo pensé en suicidarme? Porque mi papá me abandonó siendo alcohólico, porque me enteré que golpeaba a mi madre, porque tenía a mi abuelo alcohólico, porque tenía a mi madre alcohólica, porque el que me hacía desayuno, comida y cena era mi abuelo. Pero cuando esa viejita, esa señora gordita, chaparrita, me invitó a la iglesia, ¿sabes qué pasó? Muchas cosas cambiaron. Mi madre conoció del evangelio en 1991. Mi abuelo conoció de Jesús. Mi tío que vivía en la casa conoció del evangelio. Mi abuelo murió en Cristo. Antes de morir, yo no estuve ahí cuando fue el pastor a orar por él. Y dicen que gritaba mi abuelo, aleluya, aleluya, gritaba mi viejo. ¿Cómo no va a ser bendición de parte de Dios? Dios quiere bendecir tu familia. Mi madre volvió a entrar en el alcohol. Ahorita tiene 72 años, pero tiene 2 años que yo la bauticé. Dejó el alcohol totalmente. Ahora está en casa con sus nietas y ahora es otra persona. Pero es cuando Cristo llega a la familia. Esto significa que la iglesia tiene la responsabilidad de ser de bendición para las familias de Mérida, de Yucatán, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de donde sea, de toda etnia. Dios quiere bendecir las familias. Pero ¿cómo van a ser bendecidas? ¿Tú sabes cómo? Cuando tú les hables. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues se entregarán a Cristo si no les predicas? Si no le predicamos. Y vuelvo a repetir lo que he platicado con algunos pastores. Algunos pastores aquí perdiendo el tiempo. Que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, que si Spurgeon, que si Sproul, y las familias están desmoronando. ¿Sí entiendes lo que es? Esto es un discipulado, ¿no? Lo siento si eres seguidor de esos. Pregunto, ¿conoces a alguien que está a punto de perder su familia? ¿Algún compañero de trabajo, alguna amiga de tu trabajo te ha dicho, sabes qué, ya no aguanto los golpes de mi esposo, creo que lo voy a dejar? ¿Conoces a alguien así? O lo más triste sería que usted esté a punto de perder su matrimonio. Espero que no. Pero si en tu matrimonio hay algo que quizás se está haciendo como un efecto dominó, tienes que pedir consejería. Tienes que rendirte a Jesús. Tienes que amar la iglesia, la comunidad de Cristo, porque son los únicos que nos pueden ayudar. ¿Conoces a alguien quizás que no tiene familia y que puede ser parte de tu familia? Voy a ver si yo tengo un Uziel, así como pastor tiene un Uziel. Uziel es, aunque él no sabe, pero yo le digo a veces, él es el pastor asistente, tiene 20 años.
A él mataron a su papá. Él era policía, después dejó la policía y lo mataron. Pero él no es hijo mío carnal, ¿sí me explico? Yo tengo 3 hijas. Oh, gracias. Y la verdad, él trabaja conmigo, lo regaño como si fuera mi hijo. A veces le digo, si fuera mi hijo ya te hubiera pegado una pela, ¿no? Decimos. Pero yo lo amo como si fuera mi hijo. ¿Conoces a alguien que no tiene una familia? Tú puedes ser un padre, tú puedes ser una madre para alguien que no tiene una familia. Esa es la responsabilidad de la iglesia, alcanzar familias, hacer familia. ¿Estamos de acuerdo? Yo llego, por primera vez estoy en casa del pastor Yoshimi y con ganas de aventarme la alberca, no, pero no es mi familia, pero no. Pero más allá de todo eso, como no sé ellos, ¿verdad? Pero yo siento como que tenemos mucho tiempo de conocernos. Algunos de ustedes como que ya los conozco de años, pero es el Espíritu de Dios. Y así hay muchas personas afuera que no tienen familia. Por eso en Efesios 3, verso 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién escribió esto? Imagínate cómo tendría las rodillas el apóstol Pablo. Uno dice que le tenía las rodillas como camello, pero él doblaba las rodillas, dice. De quien toma nombre, ¿qué? Toda familia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto me llena a mí de satisfacción, de gracia, de afecto de parte de Dios, porque yo tengo una familia, gracias a Dios, la que nunca tuve. Y mi apellido, Segura, que todo el mundo me conoce por Segura. Cuando mis hijas tengan hijos, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Soy el más guapo de la casa. ¿Por qué se ríen? Soy hijo único, ¿verdad? Pues es la verdad, pues acá entre nos, ¿verdad? Pero cuando dice que de quien toma nombre toda familia, ahora nosotros no somos los Seguras. Muchos nos conocen por los Seguras, pero somos los de Cristo. El Ramón de Cristo, Susi de Cristo, Saraí de Cristo, Anaí de Cristo, Abigail de Cristo y mi mamá Tina de Cristo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La familia en nuestra ciudad se está perdiendo. No solamente aquí en Mérida. En mi ciudad, digo mi ciudad porque Dios me ha puesto ahí. Nos conmovió, nos conmocionó mucho una noticia que un día por la mañana en todas las redes sonó, se escuchó, de un hombre, padre de familia, que en la madrugada va a su casa mientras estaba dormida su esposa, sus suegros, sus 2 niñas de 2 años, una como de 6 años y una hijastra como de 12 años. ¿Sabes qué hizo este hombre? Mientras ellas estaban dormidas en la madrugada, agarró un martillo y quiso matar a todos. Mató a sus 2 hijas, 2 pequeñitas. A su hijastra la dejó a punto de morir. A su suegra acaba de morir la semana pasada. Y su esposa ahorita se debate entre la vida y la muerte. Y yo escuchando en los medios, escuchaba en una transmisión de un medio de ahí del periódico, decía: es que no es posible, la culpa la tiene el gobierno, porque hay tanta inseguridad. ¿Qué hace la policía cuando debe estar ahí y no está? Pregúntome yo, ¿tiene la culpa el presidente de la república?
¿Tiene la culpa el presidente municipal? ¿Tiene la culpa los policías? ¿Que acaso los policías van a estar todas las 24 horas dentro de nuestra casa? ¿Verdad que no tienen la culpa ellos? Y yo me atreví a decir, ¿sabes quiénes son los culpables? ¿Sabes quiénes son los culpables? ¿Alguien puede decir quiénes son los culpables? Somos nosotros. Porque no amamos a las personas. Yo no puedo imaginar un cristiano, un discípulo que trabajaba junto a este hombre en esa maquiladora y nunca le habló de Cristo. ¿Sí me entiendes eso? Si yo hubiera sido que trabajara con él, me sintiera peor que lo que me siento. Pero la realidad es que si somos discípulos, tenemos que alcanzar familias para que no sigan sucediendo esas cosas. A los pocos días de eso, como a 4 calles de mi casa, apuñalaron a otra muchacha. Cerca de nuestra casa, cerca de nuestra iglesia. Y mi conclusión es esa: necesitamos tener compasión por los perdidos, por las familias, por los jóvenes. ¿Qué tanta compasión tienes? ¿Qué tanta compasión tienes por los perdidos? A veces están bien estos cursos, ¿verdad? Aprendemos. Pero hay gente que se la lleva aprendiendo, que los 5 puntos del tulip y que no sé qué, el tulipán y panadería tulipán y todo eso, y la gente se está perdiendo. Necesitamos tener compasión. Ahora en Efesios 4:11, alguno de ustedes se lo sabe de memoria, pero él dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, el propósito ¿cuál es? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar, el significado es entrenar, capacitar, hacer crecer a alguien. Esa es la palabra perfeccionar a los santos. Los santos, ¿quiénes son? No es santo el enmascarado de plata, ¿verdad? Ni San Judas, que hace poquito se celebró todo eso. No, es tú y yo, o sea que, ¿cómo se llama, hermano? José, él es San José. No es cierto. Somos santos. Santo significa apartado, ¿verdad? No que te van a poner ahí en un nicho, en un pedestal, ¿no? Pero santo significa apartado. Entonces, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué formas parte de una iglesia? Para alcanzar a los perdidos, para alcanzar a las familias, pero también para perfeccionarte. Es decir, para capacitarte, para hablar con las personas con una manera eficaz, una manera aprender de lo que dice la palabra de Dios. Por eso, aquí encontramos la tercera y última responsabilidad de la iglesia, que es capacitar a los creyentes. Capacitar a los creyentes. Una de las cosas que por naturaleza nosotros hacemos como personas es que cuando aprendemos algo, ya no queremos seguir aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo aprendí a soldar y alguien me enseñó de una manera y alguien viene conmigo y me quiere enseñar otra manera, ¿a poco no? No, yo ya, está loco, ¿yo qué voy a aprender? No, el cristiano no es así, no debe de ser así. Debemos de seguir aprendiendo. De hecho, ahorita si tú tienes una licenciatura, ¿sabes qué? Necesitas una maestría. Si tú tienes una maestría, necesitas un ¿qué? Un doctorado. Y después del doctorado, ¿qué sigue? ¿Te mueres? Perdón, no es cierto. Pero la pregunta es, ¿estás siendo entrenado?
Está siendo capacitado. Ahorita, no sé si aquí digan ahorita, pero hoy en este momento, yo he tratado de abrirte mi corazón para enseñarte algo que tenemos que hacer, que tengo que hacer y que tienes que hacer. Estamos siendo entrenados. Pero Santiago dijo que no seamos solamente orejones, ¿verdad? No seamos como topollillo, sino que seamos ¿qué? O sea, ya sabemos, pero también la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, santo el Señor, ¿va? Está siendo entrenado. Debemos reconocer, debemos recordar que siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Los apóstoles duraron un periodo de alrededor 3 años, 3 años y medio. Los teólogos se pelean, ¿va? No, fueron 3 años, no, fueron 3 años y medio. Ahora sí que haya sido como haya sido, decimos allá. Pero fueron entrenados, fueron capacitados. Cuando Pablo llegaba a un lugar, él entrenaba a las iglesias, capacitaba a las iglesias, duraba años ahí hablándoles para que conocieran del evangelio. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención del apóstol Pablo es que cuando él estaba en la cárcel, manda a decirle: ¿sabes qué? Tráeme el capote que dejé en Troas. Pero también, ¿qué les dijo? Y tráeme los libros. ¿Para qué quería libros en la cárcel? Porque él quería seguir aprendiendo. ¿Para qué? ¿Cuál era el aprendizaje de Pablo? Conocer a Cristo. No es que ya lo haya alcanzado todo, dijo dijo Pablo respecto a Jesús, sino que me esfuerzo por llegar a la meta. Debemos reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje. Amén. Hemos aprendido 3 responsabilidades de la iglesia. La primera, ¿cuál fue? Alcanzar al perdido. ¿Por qué tienes que alcanzar al perdido? ¿Por qué? Porque Jesús te alcanzó. Así de sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué yo tengo que alcanzar a un perdido? Porque Jesús me alcanzó, me correteó a más no poder. ¿O a ti no te correteó? Tenemos que alcanzar a los perdidos. Número 2 es bendecir a las familias. Jesús vino. ¿Sabes para qué vino Jesús? ¿Sabes cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿En dónde lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien sabe? ¿Sabes que hasta los del mundo saben? ¿Por qué saben los del mundo? Es que Chuyito hizo el vino, él se emborrachó, ¿verdad? Pues el primer milagro que Jesús hizo fue en una boda, en una familia que se estaba conformando. Y esa familia iba a quedar en vergüenza con la sociedad. Pero Jesús llegó a tiempo. Y Jesús proveyó de una necesidad para esa familia. Y al igual para ti, para mí, Jesús provee para tu vida, provee para tu familia. Porque Jesús lo que quiere hacer es decirte y decirnos, como le dijo a Zaqueo. ¿Recuerdas lo que le dijo a Zaqueo? Bájate de ahí. Bueno, bájate de allí. ¿Por qué? Porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. La salvación llegó a tu casa. Pero estoy seguro que tienes algún tío alcohólico. Estoy seguro que tienes alguna cuñada, cuñado que no es cristiano. Aunque te caiga gorda, aunque te caiga gordo, háblale de Cristo. Aunque te haga la vida de cuadritos. Mira, los hermanos de Jesús ni creían en Él. Pero después escribieron cartas. ¿Cómo está tu familia? Y la tercera responsabilidad y última que vimos es capacitar a los creyentes. Un discípulo aprende y vuelve a enseñar a otro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso
Jesús vino y capacitó a 12 hombres comunes y corrientes, aunque yo creo que yo era más corriente que ellos. Pero Jesús vino a capacitar 12 hombres comunes y corrientes, que ellos fueron los encargados de trastornar al mundo. Es decir, trastornar lo pusieron de cabeza. ¿Qué es esta enseñanza? ¿Qué están diciendo? Que vino un hombre y murió por ti, para darte seguridad. Pusieron de cabeza al mundo. Por ello termino con esto. Es mi oración, es mi anhelo, que tú que estás aquí en esta noche seas un instrumento para que alcance a los perdidos, para que tú seas un instrumento que bendiga familias y para que tú seas un instrumento que capacite a otros. ¿Quieres hacer eso? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la práctica, porque todavía hay personas que solo ven la vida pasar esperando la muerte. Que Calvary Mérida crezca más con familias comprometidas, responsables, y que de aquí surjan más pastores, más líderes, más plantadores de iglesias. Porque la única manera de salvar familias es la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Soy tu hermano y eres mi hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos.